En los últimos días, en las últimas semanas, la confrontación política en la provincia de Santa Fe nuevamente toma color en base a la economía, a los números, con serios cuestionamientos por parte del socialismo, fundamentalmente en cuanto a los créditos que tomó la administración anterior y que según el gobernador Omar Perotti los tiene que pagar la actual administración. Eso ha hecho algunas idas y vueltas con declaraciones incluso de los propios funcionarios o de exfuncionarios del gobierno de Miguel Lifchis, con algunos referentes del actual oficialismo, pero volviendo sobre el tema, habló el ministro de Hacienda, ¿no, Ivana? Buen mediodía, ¿cómo te va? Desde Santa Fe, nuestra compañera. Así es, Sergio, ¿cómo estás? Buen mediodía para todos. Bueno, fue algo más que el ministro de Economía hablando. En realidad, lo que tuvimos hoy aquí en este mismo Salón Blanco donde nosotros nos encontramos fue una conferencia de prensa convocada por el gobernador Omar Perotti y a su lado el ministro de Economía Walter Agosto. Suelen aparecer así de manera conjunta y en conferencia de prensa cuando hay temas que para la gestión son potentes, o al menos ese es el sentido que la gestión le da. La vez anterior había sido cuando se anunció aquel fallo de la Corte, seguramente lo recordás, en la que la Corte fijaba los criterios para la deuda de coparticipación federal que Nación le tiene que pagar a Santa Fe. Aquella había sido la última ocasión en la que en conferencia de prensa Perotti y Agosto se mostraron juntos. Bueno, hoy fue la segunda ocasión y precisamente para hablar de este tema, del que vos mencionaste, este préstamo, este endeudamiento que se tomó durante la gestión anterior y que a esta gestión le tocó empezar a pagar. Ya venía hablando de esto el propio gobernador Omar Perotti, te acordás que a propósito del acuerdo con el fondo, él ponía como ejemplo a su gestión, porque se encontró con que tenía que empezar a pagar un préstamo, pero que él no había tomado. Bueno, hoy la conferencia giró en torno de datos objetivos, pero que indefectiblemente tienen una lectura política y críticas, algunas explícitas, otras más implícitas. El dato objetivo que hoy, de alguna manera en esta conferencia de prensa dio a conocer el gobernador junto a su ministro es que Santa Fe la semana pasada cumplió con el pago del primer desembolso que tenía que hacer la provincia de Santa Fe para pagar la primera parte de ese endeudamiento tomado durante la gestión anterior. 125 millones de dólares en concepto de capital, 8 millones de dólares en concepto de intereses, 133 millones de dólares que pagó la provincia el 23 de marzo, ese día operaba el primer vencimiento. Bueno, toda una descripción de la situación, tanto Agosto como Perotti contando que la provincia debió salir a comprar dólares en el mercado porque en realidad, y en esto también una factura a la legislatura, el presupuesto que tenía previsto un endeudamiento para comprar esos dólares no pudo usarse porque el presupuesto no estaba aprobado en tiempo y forma, se compraron los dólares y se llegó entonces a pagar este primer desembolso. Si no se pagaba, dijo Agosto, la provincia entraba en cesación de pagos, la provincia entraba en default. Esto en cuanto a los datos objetivos. La crítica que de alguna manera deslizaron tanto el gobernador como el ministro, pero a partir de la comparación de datos concretos, tiene que ver con las condiciones en las que este préstamo fue tomado. La tasa de interés, 7% anual en dólares, el préstamo tomado durante la gestión anterior, y también el plazo durante el cual ese dinero se va a tener que devolver. 6 años contra, y en esto Agosto puso un ejemplo, la provincia con esta gestión, con la de Perotti, acaba de tomar un endeudamiento con el fondo, la Corporación Andina de Fomento, para financiar el programa de conectividad a una tasa del 2% anual y con devolución en un periodo de 15 años. Tasa y plazo, dos de los criterios cuestionados por la gestión de Omar Perotti respecto de cómo se tomó el endeudamiento. Se llama el pecado original. ¿Qué significa eso? Significa que uno está tomando préstamo en una moneda que no produce. Tomamos préstamo en dólares, pero generamos pesos. Y ahí está el problema, por eso hay que ser cuidadosos en este tema. Independientemente de ese comentario general, eso no significa que no se pueda tomar deuda en dólares. Lo que ocurre es que hay que buscar que ese endeudamiento no altere la capacidad de pago de una provincia, de un municipio o del mismo gobierno nacional. Y ahí lo que entra, además del problema de la devaluación, porque como les decía, uno toma dólares pero genera pesos, está el problema de la tasa de interés.
Esa tasa de interés que tienen estos bonos del 7% anual, fija en dólares, es una cuenta muy pesada en cualquier escenario. En el escenario cuando se tomaron y en el escenario actual. Y el otro tema son los plazos. Pero claramente el tema de la exposición de las finanzas públicas a los vaivenes del tipo de cambio y el alto costo financiero en dólares son elementos que pueden condicionar en algún momento. Es una cuenta muy pesada, dijo el ministro Walter Agosto, Sergio, en alusión a la tasa de interés anual en dólares con la que se tomó el préstamo durante la gestión anterior, reitero, 7%, y para graficar lo que hizo Agosto es contar que el último préstamo que tomó esta gestión tiene una tasa del 2%, y a la vez el tema de los plazos. Lo que también se cuestionó aquí, Sergio, es con quién se toma el endeudamiento. Lo dijimos al comienzo, estos que se están pagando ahora son bonos del mercado. En realidad lo que dice la gestión Perotti es que esto siembra algún grado de incertidumbre cuando no hay una institución financiera a la que la provincia le haya solicitado ese préstamo y que de alguna manera también dé algún otro tipo de respaldo. Es un condicionante, fue lo que palabras más, palabras menos se dijo aquí respecto a este préstamo para con la gestión anterior. No se van a hacer tardar seguramente, Sergio, las respuestas de parte de quienes fueron justamente funcionarios y partícipes de la gestión anterior, de la gestión del Frente Progresista a cargo de Miguel Lifschitz. Exactamente. Hay que tener en cuenta también el contexto, ¿no? En donde se toma un endeudamiento, ¿sí? Y donde se toma otro. Eso es muy importante como para poder analizarlo. Y segundo, ¿viste, Ivana? Sí. Esto es como en la casa, ¿no? Uno cuando se va a endeudar, uno tiene que pensar quién se va a hacer cargo a futuro. Por eso, un endeudamiento en la República Argentina, en una provincia, lo que tiene que hacer, debe haber un consenso político para poder llevar adelante una política de estas características. Cuando uno se va a endeudar, tenemos que estar todos en la casa de acuerdo, porque si no, ¿quién se hace cargo de esa cuenta futuro? Sí, totalmente. Los endeudamientos por lo general trascienden a la gestión que toma este préstamo o este endeudamiento. Por eso este consenso político que vos marcás es imprescindible. Aquí lo que en realidad tanto Perotti como Agosto dejaron en claro es que no se cuestiona el destino que ha tenido este endeudamiento, porque de hecho fueron préstamos tomados para financiar gastos de capital. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente la financiación de obras públicas. Claro. Algunas que llegó a inaugurar la gestión anterior, otras que seguramente inaugurará Perotti. De hecho, cuando toda esta discusión política empezó a gestarse, Sergio, hubo algunos referentes del socialismo que dijeron, pero si los legisladores del peronismo estaban de acuerdo con las obras que nosotros íbamos a hacer. Bueno, pero evidentemente los vaivenes que tiene sobre todo la economía nacional, internacional, hacen que hoy la provincia haya tenido que pagar desde el punto de vista de la gestión de Omar Perotti un costo muy alto para poder cumplir con esta obligación, para poder honrar las deudas y hacer de alguna manera cumplir el primer desembolso que vencía, insisto, el 23 de marzo, la semana pasada. Bien, Ivana, primera respuesta, ya la tenemos, acá en de 12 a 14. ¿Viste? Te dije que no iba a hacer esperar. Lo voy a citar porque efectivamente es una de las figuras políticas de la provincia de Santa Fe del socialismo. Joaquín Blanco, el diputado provincial, me dice, fue una ley que votó hasta Mirabella. Claro. Roberto Mirabella, diputado provincial en su momento, referente a Omar Perotti. Diputado provincial, exactamente. Claro. Por eso acabo de decir justamente que de alguna manera la réplica de la oposición cuando empezaron a aparecer todos estos cuestionamientos fue bueno, pero si hasta los legisladores del PJ coincidían con las obras que íbamos a financiar. Tal vez lo que no se previó es que el contexto económico iba a cambiar tanto y que realmente iba a ser muy difícil afrontar el cumplimiento de esta erogación que se tuvo que de alguna manera cancelar la semana pasada. Hoy volvió Omar Perotti también aquí en este estrado a decir, me hubiese gustado, que ya que yo no tomé el préstamo, que ya que yo no elegí las obras, me hubiese gustado que al menos me dejasen algo en caja para poder pagar esta deuda. Bueno, en fin, mientras tanto, digamos, en el medio, ¿no? Nosotros en el medio. Gracias, Ivana, volvemos a comunicarnos en cualquier momento. Hasta luego. Ivana Fuchs en vivo desde la ciudad de Santa Fe. Insisto, se trata de dineros que son nuestros fondos, son nuestro dinero. Por eso la representación en quien administra y la necesidad de acuerdos políticos para poder hacerse cargo de los endeudamientos y de cuando hay que pagar precisamente esos endeudamientos, ya sea en pesos,
en dólares o en la moneda que a vos se te ocurra. Seguimos. Gracias, Sergio. Nos dejan las deudas nada más. A Sí, nosotros hay que pagarlas. Claro. Vamos al deporte, hablamos con Luis de Rosario Central con novedades del técnico que ya habíamos anticipado desde hacía mucho tiempo aquí en De Dos. No me